tomar asiento, amados hermanos? Gracias. Antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero animarles. La iglesia está haciendo algo bastante moderno. No sé si han podido ver el nuevo boletín. ¿Sí lo han detallado? Ok, me gustaría, si no lo han detallado, que lo detallen, porque en el dorso hay unas 3 cubitos ahí bien interesantes, el cual funciona con su teléfono celular. Y el que me interesa bastante es el que dice plan de lectura bíblica. ¿Ok? Eso es para que puedan cada día, pone su teléfono allí y va a abrir el plan de la iglesia donde debemos de estar leyendo. El día de hoy, si no me equivoco, corresponde a San Juan capítulo 8, pero voy a estar predicando en San Juan capítulo 5 porque es la lectura que empezamos el día lunes. Espero que no se haya perdido esa lectura. Si se la perdió, pues está perdiendo un poco de la parte del mensaje el día de hoy. Pero quiero animarle, amados hermanos, la iglesia está organizando un esfuerzo para que tú puedas, al menos en forma de cucharadita, poder ir recibiendo la palabra de Dios en una forma diaria. La palabra de Dios es lo único que va a cambiar nuestra vida. La palabra de Dios es lo único que va a funcionar en medio de las situaciones de trauma, de caos. Es la palabra de Dios lo único que puede funcionar. Si no podemos nosotros estar aferrados de la palabra de Dios, realmente estamos en serios problemas. Así es que quiero animarle. Termina el Evangelio de San Juan, va a terminar ahora el 31 de diciembre. Hay lecturas de aquí hasta el 31 de diciembre. A partir de allí va a comenzar otra serie, muy probablemente una serie cronológica que va a ser va a ser algo de bendición. Amén. Ok, gloria a Dios. Dice así el Señor, nos dice así en San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo existía o el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Muchas gracias, hermano. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si el día de hoy estás buscando vida, estás buscando luz en tu corazón, luz en tu camino, es allí donde se puede encontrar, es a través del verbo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta tarde, Señor, oro que tu Espíritu Santo sea el que comunique a nuestro corazón, a nuestro intelecto y a nuestro espíritu la urgencia de lo que es estar conectado a ti. Y oro, Padre Santo, que podamos no solo ver a través de tu palabra, sino también sentir a través de tu espíritu el llamado que haces para nosotros en Cristo Jesús. Amén. El milagro de la vida eterna es el título que tengo para el mensaje el día de hoy. San Juan, las lecturas de San Juan, y me gustaría animarles, y esto ya pudiéramos decir
es un nivel un poquito más allá, ¿ok? Pero en su lectura, solamente quiero animarles a esto. Es poco lo que se está leyendo, es un capítulo o unos versículos al día para concluir el Evangelio de San Juan. Pero quiero que animarle a que puedas prestar mucha atención a las combinaciones con el número 7 a través del Evangelio de San Juan. ¿Ok? Hay el número 7 y voy a darle, por ejemplo, algunos tips. Aquí va. El Evangelio de San Juan está compuesto con 7 señales o 7 milagros en el cual específicamente allí los colocó Juan para que él luego en 20, en el San Juan 20, creo que el San Juan 21 o 20:30, voy a leerles exactamente lo que dice allí. Sí, el 20, 30 y 31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer, ¿qué dice? Tengan vida en su nombre. ¿Ok? Entonces, el propósito del Evangelio de San Juan es que nosotros podamos tener vida en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, a medida que vas leyendo, date la tarea, encuentre las 7 señales. ¿Ok? Las 7 señales o los 7 milagros. El primero comienza en el capítulo 2, versículo 1 al 11, donde está Jesús en Canaán y hay una boda. Y ahí, ¿qué hace el Señor Jesús? Vino, convierte agua en vino. Exactamente. Y esa es la primer señal que hizo para sus discípulos. Y luego entonces continúan otras señales allí que no sé, las tengo aquí escritas, pero no se las voy a compartir para que las estén buscando. Pero hay otro número 7, por ejemplo, hay a través del Evangelio de San Juan, vas a encontrar que Jesús va a tener conversación o va a tener interacción con 7 mujeres. Interesante. Una de ellas sería ¿quién? Allí en las bodas de Canaán, Jesús interactúa específicamente con su madre María y le dice, nos parece a veces un poco como fuerte o grosero cuando Jesús le dice a María, no es mujer que tengo yo contigo, no es mi tiempo todavía, ¿sí? Y en esa interacción hay algo allí donde María expresa algo muy precioso acerca de nuestro Señor Jesús y lo que tenemos nosotros que hacer. Ella se recibe su regaño, si lo pudiéramos decir así, pero se voltea a los siervos allí y les dice, oye, todo lo que Él les diga, hazlo. ¿Sí? Entonces ahí viene esa interacción muy preciosa. Hay 7 más. ¿Cuál sería otra? Sería en el capítulo 4, ¿cierto? Y todos conocemos esto, Jesús y la mujer samaritana. ¿Ok? Son 7 interacciones puntuales allí y le invito a que las puedan descubrir en el libro de San Juan. Hay otros 7 y son los 7 yo sois. Va a encontrar también allí en San Juan. Uno de ellos es yo soy el pan de vida, otro es yo soy la puerta, ¿sí? Entonces, a medida que va leyendo y encuentra estas, puede ir anotándolas. Son 7 yo sois. Hay también unas 7 conversaciones muy interesantes que Jesús da.
se encuentra también una interacción muy interesante con 7 discípulos. 7 discípulos. ¿Cuál sería una de las cuales ya han leído? Por ejemplo, ¿se acuerda ya? Con Andrés, que buscó a Pedro, ¿cierto? Y luego Andrés encontró a otro joven llamado Natanael. ¿Se acuerdan? ¿Leyeron eso? ¿Alcanzaron a leer? Los veo como un poquito perdidos. Hermanos, no se pierdan la lectura, ¿sí? Son de mucha bendición que podamos. Otro de los discípulos allí va a ser la interacción que Jesús tiene con Felipe. Esta semana Jesús le preguntó a Felipe, le dijo, Felipe, ¿sabe qué? La gente tiene hambre, hay que darles de comer. ¿Leyeron esta semana eso? Espero que sí. Espero que sí. Aquí parece que algunos han leído. Gracias, hermano Carlos, por animar a los jóvenes que estén pegaditos ahí de la palabra. El último 7 que me fascinó y se los voy a compartir para que luego cuando lleguen allá y lo puedan estudiar un poco más de fondo, es las 7 preguntas que Poncio Pilato le hace a Jesús. ¿Ok? Entonces ese ya lo pueden tener allí en mente, no tienen que buscarlo hoy. Cuando toque el día, ya van a encontrar. Son 7 preguntas muy puntuales porque esas preguntas deberíamos nosotros también hacérnoslas. Bien, ahora, ¿por qué razón querían matar a Jesús? Según en el Evangelio, donde hemos estado leyendo en esta semana, hemos estado leyendo a partir del capítulo 5 de San Juan, y vemos claramente la razón por la cual Jesús querían que Jesús muriera. Lo tuvimos en nuestra lectura en esta mañana. Todo comienza cuando ¿qué? Cuando Jesús está tomando autoridad que le ha sido dada del Padre, pero esa autoridad empieza a tener conflicto con las autoridades terrenales religiosas. ¿Sí? Y en la guerra de autoridad, entonces, comienza aquí específicamente en el capítulo 5 de San Juan. Jesús sana a un hombre paralítico. Nos dice que él había estado, ¿por qué? Por más de 38 años, ¿ok? Esperando ser sano, esperando recibir algo de parte de Dios. Y ya iba hasta en frustración. A tal hecho que como que había perdido ya la esperanza o el deseo de ser sano. Y cuando Jesús se acerca allí al pozo de las ovejas, ahí por la puerta de las ovejas, Jesús tiene que acercarse a este hombre y acerca y le pregunta algo interesante que decimos, bueno, ¿qué pasó, Señor, si no lo ves que estás tullido? Jesús, sin embargo, le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Y por qué? Esa es una representación de nosotros. Muchas veces nos encontramos en situaciones que están paralizando nuestra vida y por años estamos allí esperando que haya un cambio o esperando que algo suceda o que haya un gran mover de alguna agua, de algo especial, algún mover que pueda que yo o mi situación o mi condición cambie. Y no es sino hasta cuando Jesús
llama mi atención, quita mis ojos de las circunstancias, quita mis ojos de la aparente lugar de sanidad que era este pozo allí, y escucho la pregunta de Jesús, que entonces el Señor puede empezar a moverse en nuestra vida. Ahora, lo interesante es que esto sucedió en un día de reposo, en un día de reposo. Y esto básicamente enfureció a todo la junta religiosa en Jerusalén. No es posible que un hombre, ¿sí?, esté cargando su cama el día de reposo. Y cuando fueron a darle la infracción, el paralítico de la alegría le dice: un momento, si quiere darle una infracción a alguien, mira, habla con el que me dijo, toma tu lecho, levanta tu lecho y anda, porque hace 38 años yo quisiera haber estado haciendo lo que estoy haciendo hoy, que es caminando, saltando, moviéndome, ¿sí? Y bueno, pues ahí tenemos ese relato al comienzo de San Juan 5. Y es interesante porque Jesús luego halla a este hombre en el templo. O sea, él entendió y él entendía que algo de Dios había pasado en su vida y estaba en el templo, y ahí Jesús le encuentra y le da unas instrucciones finales. Le dice: mira que has sido sanado. Esto es en el versículo 14 del capítulo 5 de Juan. Mira que has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Bien, ese entonces es la amonestación que Jesús le da a este hombre. Entonces, este es la primer causa por la cual la comunidad religiosa deseaba matar a Jesús, porque él había violado la ley de reposo, de guardar el sábado. Hasta el día de hoy, ¿ok? El sábado todavía se guarda rigurosamente por los judíos. El 7 de octubre fue un día Shabbat, un día sábado, cuando la nación judía recibió quizá uno de los ataques terroristas más grandes que han tenido desde su incepción como nación judía en una forma moderna. Y nuevamente vemos que fue en el día de reposo. Entonces muchos estaban de vacaciones sin tener pendiente de que algo les iba a pasar, y cayó repentinamente sobre ellos ese ataque. Entonces, hasta el día de hoy los judíos guardan el día de reposo. Ahora, esa es la primera causa. La segunda causa es muy interesante y la encontramos en el versículo 18. Encontramos las dos causas por las cuales deseaban matar a Jesús. Y leo lo que dice allí. Dice: entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta fue la segunda ofensa ante el grupo de religiosos en el Sanedrín en Jerusalén, que fue la causa por la cual ellos condenaron a Jesús a muerte. O sea, estas son las dos causas en la cual ellos dijeron: este hombre no debe de vivir.
Ahora interesante. Día de reposo y llamar a Dios su propio Padre. Cuando estuvimos estudiando en el libro de Hebreos, en los años anteriores, pudimos ver también un poco con lo que el autor allí de Hebreos habla acerca de el reposo de Dios. Y el reposo de Dios se encuentra precisamente en Jesucristo, según el autor de Hebreos. Y es importante entonces que nosotros podamos entender todas estas cosas, porque todo esto es para que nosotros aprendamos a vivir en esta peregrinación que tenemos. Ahora, la segunda causa dice, él se hacía igual a Dios. Y tengo aquí como mi primer punto, Jesús viene para revelarnos al Padre. Jesús viene para revelarnos al Padre. Y está comenzando allí en el versículo 19, donde Jesús dice, en verdad, o la Reina Valera dice, en el versículo 19, dice, de verdad te digo. ¿Ok? Varias veces van a encontrar allí donde, si no estoy mal, son 3 veces donde en este segmento de lectura usted va a encontrar que Jesús dice en verdad o de verdad te digo. ¿Ok? Y esta es la primera. Jesús está declarando una verdad en la cual Él está diciendo es imposible que yo pueda mentir. De verdad. Es casi como decir, está haciendo un juramento. O sea, nosotros en una forma despectiva muchas veces decimos, lo juro por mi mamá, ¿cierto? Sobre la tumba de fulano, ¿no? Cuando queremos asegurar algo. No, Jesús no tiene necesidad de esto, pero sí está queriendo dejarnos saber que Él está diciendo una verdad muy importante y es para nosotros algo sumamente importante entender. Más que nada en este mundo, el mundo necesita la palabra de Dios, el verbo de vida, nuestro Señor Jesucristo, y esta es la razón. ¿Qué dice? Les digo que el Hijo, ¿qué dice la Escritura allí? ¿Qué no puede hacer el Hijo? El Hijo, pero mira, si es el que tiene toda autoridad, pero nos dice, el Hijo no puede hacer, ¿ok? Nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Wow. Y esto es algo sumamente profundo, porque nos está mostrando de una forma lo cuán precioso ha sido y cuán detallada ha sido la obra del Señor para con nosotros, pecadores que somos. Mira, nos dice la Escritura en Génesis que cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo al hombre, y cada vez que crea algo dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, pero cuando viene al hombre dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y ese bueno de Dios, ¿ok? Ese bueno de Dios fue interrumpido en el capítulo 3 de Génesis. Cuando nosotros que no somos robots, tenemos libre albedrío, elegimos darle la espalda al Padre.
le damos la espalda y le decimos, ¿sabe qué? Tú me dijiste que no comieras, pero voy a comer. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues Dios ya le había dicho, porque para Él no hay sorpresas. Él dice, el día que comieres, ciertamente morirás. Y efectivamente entonces Adán viene siendo el que empieza a cargar ese ADN de lo que nosotros hoy día experimentamos como la naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores. En otra frase pudiéramos decir, todos somos bandidos, todos somos personas que estamos buscando nuestra propia ventaja. Todos somos personas que estamos queriendo nada más meramente lo que satisfaga nuestra vida y no lo que Dios quiere para nosotros. Y ese deseo, ese anhelo, es lo que lleva a las personas a un estado de locura mental. Lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con muchas otras personas. Caín lo llevó a qué? De el enojo, perder sus estribos y qué? Ver cómo darle fin a su hermano. ¿Por qué razón? La razón más triste. El sacrificio de mi hermano tenía humo subiendo y el mío se aplastó. Es que Dios está viendo mejor la ofrenda de mi hermano más que la mía. ¿No le parece eso de locura? Aún hasta el día de hoy, la mayoría de nosotros vemos y miramos al mundo y podemos mirar puntualmente cómo este esfuerzo del ser humano de rechazar a Dios lo lleva hacia un punto donde hay fragilidad de mente, de corazón y de cuerpo. Y entonces vemos aquí que dice que Jesús solo ve lo que ¿qué? Lo que el Padre está haciendo. Y dice, eso también hace el Hijo de igual manera. Y entonces dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que ésta le mostrará. Y solamente quería hacer una anotación de qué son las cosas que el Hijo ve y nos revela. Por ejemplo, lo que podemos ver es que el Hijo revela la obra del Padre. ¿Cuál sería la obra del Padre? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Y qué demuestra el Hijo? Nos enseña cómo amar verdaderamente. Es la expresión más pura del amor. Vemos que dijo Dios cuando creó al hombre y a la mujer, dice que los crea a la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen fue distorsionada por el pecado y es Jesús entonces el que demuestra nuevamente cómo es esa imagen de Dios. Nos dice en Hebreos capítulo 1, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el principio de la creación. ¿Sí? Entonces el Hijo está revelando para nosotros. Cuando nosotros decimos, yo quisiera conocer a Dios, no hay que ir a buscar un lugar
con bien pedregoso donde tengas que ir de rodillas. Así no se conoce a Dios. Se conoce a través de Jesucristo. Vemos que el Hijo levanta a los muertos y les da vida. Y eso es lo que podemos nosotros continuar viendo en el versículo 21. ¿Sí? Dice así: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida. Pero hay una cláusula interesante. ¿A quiénes da el Hijo la vida? A los que Él quiere. Allí llegamos a una situación bien interesante. Porque claramente está diciendo que no hay posibilidad que ni tú ni yo podamos liberar y salvarnos del juicio de Dios. Estamos condenados a muerte, a no ser que el Hijo nos dé la vida. ¿Sí veis lo importante que es el Señor Jesús para nosotros? Estamos en una temporada en la que empezamos a ver diferentes adornos, usamos mucho rojo o verde, por ahí de pronto se ven nacimientos, se ven pinos decorados, se ven casas decoradas con luces y hay un espíritu de comelona bastante buena. Todos queremos prepararnos, estamos midiéndonos cada día en la balanza para prepararnos para aquel día en el cual vamos a ver cuántos tamalitos vamos a poder disfrutar. Y es esta temporada, muchas veces luchamos con todo esto porque decimos, ¿y dónde está Cristo en todo esto? Y solamente quiero decirle lo siguiente: el mundo está anhelando y buscando e imitando las formas, 1001 formas de poder decir, estoy disfrutando la vida al máximo. Estoy alegre, estoy de fiesta, estoy de qué? De regalos, estoy con dinero, aunque sea la tarjeta de crédito y luego tenga que pagar los réditos, pero vamos a tener ahora, ¿no? O sea, está tratando de buscar esa satisfacción y ese anhelo que solamente Jesús puede llenarnos. Nos dice Jesús, le dijo a aquella mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios y quién es, ¿qué te dice? Dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Te daría de beber ríos que sobreabunden, una fuente de agua viva que sale desde tu interior. Algo sumamente precioso y máximo, ¿sí? Entonces, este asunto de resucitar a los muertos, cuando venía estudiando esta porción, me pareció bien interesante porque justo también esta semana recibí una llamada donde alguien me estaba diciendo, yo pienso que en las iglesias estamos fallando porque no hay el ministerio de la resurrección de los muertos. Híjole. Dice, debe haber un ministerio para resucitar a los muertos. Le dije, hermano, ¿no te has dado cuenta que si nosotros no tenemos a Cristo Jesús, estamos muertos en nuestros delitos y pecados? El ministerio de resurrección de muertos está allí.
pero quien resucita en nueva vida solamente es el que cree en Cristo. Y ese creer solamente viene porque Jesús te da la oportunidad de poder creer lo más inaudito de este mundo, de esta tierra. Y de poder tener una certeza y una fe que porque Dios levantó a Cristo de los muertos, ahora tú también puedes vivir eternamente. La mayoría de nosotros andamos con miedo quizá de la muerte física o miedo de no poder vivir más en esta tierra. Y realmente no nos damos cuenta que aquí Jesús también habla de otro de verdad te digo. Y dice, de verdad te digo, que viene la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y dice, y saldrán. Todos van a ser resucitados, unos para vida y otros para juicio. Más sobre eso puedes estudiar en 1 Corintios capítulo 15. Pero aquí entonces podemos ver nosotros cómo Jesús está revelando al Padre para nosotros. No solamente eso, Jesús revela algo interesante y es que el Padre le ha conferido, le ha delegado a Jesús la autoridad ¿de qué? De juzgar. Y esto de pronto para nosotros es un tema donde luchamos un poquito en cuanto a esto, porque si queremos nosotros queremos que Jesús sea no como mi mamá, ¿no? Que venga y me sane la rodilla herida, que me apapache, que me anime, que me ame, ¿cierto? Y así entonces es que muchas veces estamos queriendo relacionarnos con Jesús. Pero sabemos que Jesús está requiriendo de nosotros algo un poco más. Él espera que nosotros le honremos. Gracias a Dios por todos los que están presentes en este día. Porque el hecho de venir a estar presente significa que usted tuvo que elegir no honrar otra cosa. Por ejemplo, tuvo que elegir no honrar las cobijas o una cama bien confortable. Tuvo que elegir o no honrar. Para algunos a veces eligen, o sea, tener menos dinero en su bolsa, porque eligen no trabajar y venir ¿a qué? Venir a estar con Jesús. Venir a ser cuerpo de Cristo. Venir a ser su novia. ¿Sí? Hay algo muy especial en todo esto que nosotros no debemos de perder de cuenta. Esta relación en la cual Jesús vino, dice la Escritura, y hizo tabernáculo entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, vivió entre nosotros. Dice, y vimos, esto es en Juan 1, por ahí en el versículo 14, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad, ¿sí? La gracia de Dios es el favor, la bendición, el regalo que tú y yo anhelamos y que no merecemos.
se nos ha sido entregado, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Ese es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Gracia y verdad. Esa es la gracia. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que me acusa como pecador. ¿Sí? La verdad es cuando yo reconozco mi situación, reconozco mis fallas, reconozco mi rebelión. Esa es la verdad. Mira, creo que la última vez que estuve compartiendo con la iglesia, estuve compartiendo en primero de Juan, la primera carta de Juan, y quiero regresar allí por recordarles un poco esa hermosa epístola. Pero mire lo que dice así. Primera de Juan, capítulo 1. Si andamos en la luz, versículo 7. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Aquí viene la gracia de Dios, la comunión. Y la sangre de Jesús, su Hijo, esta es la verdad, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad, Timoteo? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Jesús un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la verdad. Es algo que es bastante fuerte. ¿Sí? Y solamente cuando nosotros podemos recibir el cariz, la gracia de Dios, y unirlo con esta verdad, es donde se encuentra la vida eterna. Es donde se encuentra el paraíso. Es donde se encuentra comunión y bendición que sobreabunda. Es en la gracia y verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice, Él es la gracia y verdad. Y me están mirando como si estuviera hablando disparates, pero quiero que vamos ahí a San Juan. ¿Por qué no? Vamos ahí a San Juan. Mire, San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Amados, no estoy hablando nada más que la palabra de Dios. ¿Qué dice? El verbo. Voy a leerlo aquí en Valera porque para que piensen, no estoy leyendo algo diferente. Y el verbo fue hecho carne o se hizo carne. El verbo habitó, vivió entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que dice allí, lleno de gracia y verdad. ¿Ok? Ese es el verbo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Ese es el verbo que ya existía desde el principio. Es el verbo que estaba con Dios. Es el mismo verbo que era Dios. Y por eso se le acusaba entonces a Jesús, que él se estaba haciendo ¿qué? Igual a Dios, pero él estaba solamente presentando la verdad de su existencia, la verdad de quién era él y la verdad que nosotros necesitamos tener como revelación para poder tener una comprensión de quién es tu Padre. Eso también compartí hace algunos meses, tal vez semanas atrás. ¿Quién es tu Padre?
¿Es el Padre celestial o es el padre de la mentira, el padre de las tinieblas? No hay otra opción, no hay otro camino. Y o estamos nosotros en Cristo Jesús, viviendo una vida en Cristo Jesús, o estamos nosotros viviendo en completa oscuridad y en completa condenación. El segundo punto que vemos aquí rápidamente es entonces que el Padre ha entregado toda autoridad le ha sido dada. Y esto es interesante porque nuestro Señor Jesús, cuando caminó con sus discípulos, Él les iba enseñando, ellos iban aprendiendo de Él. Y a medida que en tu lectura llegues allí a partir de San Juan capítulo 12, vas a ver lo que es conocido como las últimas horas de nuestro Señor Jesús. Y se encuentra uno de las enseñanzas más preciosas acerca de cómo Él desea relacionarse con cada uno de nosotros. Y dice así, 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para Timoteo. Para ti también. No solamente dice Timoteo, dice para vosotros. Pero yo lo aprepio. Sí. Jesús dice, voy a preparar lugar para ti. Wow. ¿Sí? Esto entonces podemos ver claramente cómo el Hijo se le ha delegado de parte del Padre toda autoridad. Pero no hay algo más interesante que sigue desarrollando allí en el 14, 15. Luego cuando entras 15, 16 y 17, vas a ver que Jesús dice, compañeros, me voy a ir porque yo quiero darles el mejor regalo. Es el Consolador. El que el mundo no puede ni recibir ni conocer. El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, ¿qué? La tercera persona en la Trinidad. Y quiere decir que toda persona que llega a ser hijo de Dios se convierte entonces como una piedra viva o un edificio, una parte de ese templo, como lo puso el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 3, dice, como piedras vivas o como templo del Espíritu Santo. Y esto va más allá de lo que yo pueda entender. Porque si yo entiendo y conozco bien y no quiero mentir, y Juan dice, si Timoteo dice que no ha pecado, ¿qué? Es un mentiroso. ¿Y cómo en Timoteo entonces puede habitar el Espíritu de Dios? Wow. Solamente, ¿por qué? Solamente por el milagro de ¿qué? De la resurrección. Cristo vive ahora en mí. Por eso dijo el apóstol Pablo, dice claramente, con Cristo estoy ¿qué? Crucificado.
Ahí está la muerte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amados hermanos, no sé si esto causa en ti alegría, emoción o quizá tristeza, no sé. Pero esto es verdad que debe revolucionarnos, que nos pueda llevar a entender, ¿sí?, que no hay nada en este mundo que se pueda comparar a lo que es ser llamado hijo de Dios. Por eso, aún hasta el día de hoy, personas sin temor, alegremente van y abiertamente confiesan, sabiendo que en los próximos minutos los van a quemar, matar, golpear, apedrear, pero lo hacen ¿por qué? Porque no hay nada mejor que saber que eres hijo de Dios. ¿Sí? Eso es donde Dios quiere que nosotros estemos. Eso es lo que es realmente la Navidad, si quisiéramos llamarlo así. No es todo el comercio, todas las decoraciones, no. Las decoraciones son lo hermoso que Dios hace de tomar este corazón endurecido y negro y hacerlo un corazón de carne. De tener un sentimiento de envidia a que ahora tener un corazón dadivoso, de dar, de buscar no lo suyo propio, sino el bien del prójimo. Eso solo lo hace el Señor. Y es entonces lo que podemos ver aquí en el versículo 24. Parece que fuera como una pausa en el fluir de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde encontramos este desierto. Este es el segundo desierto, o en verdad le digo. San Juan, capítulo 5, versículo 24. A ver, que lo ponga en la pantalla para los hermanos que no tienen Biblia, por favor. Juan 5, 24. Gracias. De cierto os digo, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? ¿En qué está el verbo? ¿Pasado, presente o el futuro? La vida eterna está ¿qué? En el presente. Ahora mi pregunta es, si la vida eterna está en el presente, ¿por qué estás viviendo como estás viviendo en este presente? ¿Qué es lo que está frenando esa vida eterna en un presente para ti? Bueno, vamos a mirarlo rápidamente. ¿Qué dice? Nuevamente Jesús está diciendo, en verdad, o sea que aquí esto es una afirmación sin equivocación, sin forma de mentir, porque Dios no puede mentir. ¿Qué dice? Número 1, oreja, el que oye ¿qué? Ajá. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? Eso espero. El que oye mi palabra, dice la Escritura. Pero no solamente es oír, sino es accionar. ¿Qué accionas? Cuando oyes la palabra, necesita accionar ¿qué? Necesita accionar la fe, el poder creer. Y eso solo es accionado ¿en qué? En una persona que está resucitada,
en una persona a la cual Jesucristo ha tocado. Si la palabra de Dios no está trayendo a tu vida verbo y acción, no te está trayendo convicción, no te está trayendo movimiento a tu vida, entonces tendríamos nosotros que preguntarnos, ¿estamos realmente en Cristo o no lo estamos? ¿Quién es tu papá? ¿Dios Padre o el mentiroso? Algo muy sencillo. En Mateo, y creo que la vez pasada hice referencia a esto, dice que los que no son la gente de Jesús, o sea, los gentiles, los que no son la gente de Jesús, dice, ansiosamente se preocupan por estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Si estas cosas están escureciendo tu corazón, tu mente, tus sentimientos, es entonces el momento de clamar a Dios y pedirle, Señor, ayúdame a mirar tu palabra, oírla, pero no solo oírla, sino creerla. Jesús también advirtió allá en Mateo, dice, no todo el que dice Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, no hicimos esto, no hicimos lo otro, no fuimos allá o acá. Les diré, apártense de mí, no los conozco. Entonces, el que oye mi palabra, aquí está, 1, 2, cree en quién, en el que me envió, cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna. Tiene en este momento. Y alguien mencionó por ahí, ya se ha mencionado y sé que está en alguno de los videos de YouTube por ahí, pero alguien dijo que la definición de la vida eterna se puede encontrar, como dice allí en San Juan capítulo 17 versículo 3, que dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no conoces a Jesucristo en este día, no tienes vida eterna. Y es entonces importante que le conozcas, porque si no tienes vida eterna, continúa diciendo el versículo en Juan 5:24, dice, el que tiene vida eterna, dice, no viene a condenación. El que no tiene vida eterna es condenado. El que tiene vida eterna, dice, ha pasado de muerte a vida. El que no tiene vida eterna sigue muerto en sus delitos y pecados. El que tiene vida eterna ha regresado y ahora está viviendo en el reino de Dios, casi como decir, reversar el efecto del paraíso de Edén. Cuando el hombre y la mujer tomaron del fruto, dice, murieron. No hubo para ellos sino condenación. Perdieron su vida eterna. De hecho, la razón que el Señor pone al ángel para no permitir que volvieran a entrar a Edén es porque allí estaba un árbol llamado el árbol de la vida. Y si en su condición como pecado hubieran tomado de ese fruto y hubieran comido, hubieran estado entonces muertos eternamente y para siempre.
La vida eterna entonces es poder tener esa relación nuevamente con el Padre. Si miramos el huerto de Edén, ¿qué sucede? Dice, sus ojos fueron abiertos, se avergonzaron y se escondieron. Es generalmente lo que nosotros hacemos cuando no tenemos nuestra vida correcta delante de Dios. Nos avergonzamos y nos escondemos. Precisamente luchamos y se mencionó, oremos por aquellos que algún día estuvieron aquí sentados y que hoy representan una banca vacía. ¿Y por qué no están? Porque están viviendo la condición de ¿qué? La condición de Adán, el primer Adán, escondiéndose. Hace un par de semanas, en una de nuestras congregaciones hijas, salimos a buscar a un joven y después de sorprenderlo en pantaloneta en su casa y rogarle que se acercara a la iglesia, esta fue su reacción. Voy a regresar después de que ayune. Ya ha pasado más de una semana. No creo que está ayunando. Y no creo que va a regresar. ¿Por qué? Porque está nada más actuando en qué? En acciones de qué? De condición de muerto. Si yo hago esto, yo hago lo otro, voy a salir adelante. Eso no es así. Dice Jesús claramente, es Jesús el único que da la vida eterna y que nos ayuda a resucitar, a pasar de la muerte a la vida. Y luego entonces, como último punto, tenemos aquí otro desierto, que es el tercer desierto, que es la última lección en este segmento, que dice así, que desierto, versículo 25, hermano. Cierto, versículo 25 a la pantalla. Gracias. Vámonos otra vez, perdón, ahí viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz, ¿qué? Del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para que tuviese vida o ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Este último, en verdad, es muy precioso porque es la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección es la médula central de nuestra fe cristiana. Y en 1 Corintios capítulo 15 dice, si Cristo no resucitó, en vano es mi fe, soy el más miserable de todos los hombres. Es lo que dice allí en el capítulo 15, pero también dice algo precioso a partir de los versículos a partir de los versículos 30 y pico, 40 y pico. Voy a leerles para que no crean que estoy inventando, pero mire esto. Dice así a partir del versículo 35. Dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo?
¿Y con qué clase de cuerpo viven? Dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida, sino antes muere. Si lo que siembras, no siembras el cuerpo, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá el de trigo o de otra especie. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Y en el versículo 44 dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo también espiritual. 45, así que también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu de vida. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural y luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre del cielo. Como es lo terrenal, así también los que son los terrenales, y como es lo celestial, así son los celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, tendremos también la imagen del celestial. Y luego continúa diciendo, versículo 51, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final. Pues la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de lo incorruptible y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es en Cristo Jesús, es en el trabajo de nuestro Señor donde nosotros encontramos plenitud de vida. ¿Cuál es entonces la aplicación para nosotros en este día? Solamente quisiera que pudieras reflexionar antes de que el año termine y hagas una autoevaluación. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Has vivido en la plenitud de Cristo? ¿Has vivido en la vida eterna? ¿O tu vida ha sido hallada falta? Vamos a orar. Amado Padre, Señor Celestial, gracias te doy, amado Dios, porque tu palabra es verdad. Tú no mientes, Señor. Solamente mi oración es que tú, Padre Santo, a través de tu Espíritu, confirmes el mensaje en el corazón, en el espíritu de cada creyente. Y aquel que no es creyente, oro, Señor, que este día sus ojos puedan ser abiertos y su espíritu pueda ser vivificado para que pueda creer que Jesucristo es el verbo de vida y para que creyendo pueda tener salvación en tu nombre. Esto lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.